está diciendo, ¿quién podrá encontrarle el sentido a la vida? El por qué estoy aquí. Ahora, quiero hablarle de los problemas que trae no saber por qué existo. Y también hablarles de los tremendos beneficios de descubrir cuál es la razón por la que estoy hoy aquí en esta tierra. Es muy interesante saberlo porque quiero decirles que no tener la respuesta a eso, del por qué existo, ha significado graves dificultades, graves problemas para muchas personas, y especialmente en la adolescencia. Aquí en Chile, y me imagino que en otros países también, no solamente sudamericanos, de otros continentes, por la información que tenemos, hay muchos adolescentes que se están quitando la vida. Y aquí en Chile, la tasa es muy alta de jóvenes y adolescentes que se quitan la vida porque no saben por qué están aquí, por qué existen o para qué existen. Hallarle el significado a la vida. Así es que quiero hablar con ustedes rápidamente de algunas consecuencias que tiene el no saberlo, el no tomar tiempo en entender cuál es el propósito de la vida y cuál es el propósito de mi vida. En primer lugar, quiero leerles sobre lo cual nos vamos a hablar. En un libro muy antiguo que se llama Eclesiastés. Dice así Eclesiastés desde el capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: sale el sol y se pone el sol y se apresura y vuelve al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué encontramos aquí como consecuencias de no saber, de no conocer el propósito por el cual estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Bien, ¿qué descubrimos a través de lo que hemos visto? En primer lugar, cuando no se conoce el propósito por el cual vivo, cuando no se sabe por qué estoy viviendo, la vida parece aburrida. La vida parece aburrida. ¿Qué quiero decir? Es una vida que se desgasta. Es una vida que no tiene energía. Es una vida que no tiene chispa, que no está motivada. Eso es lo que está diciendo aquí el gran sabio. Cuando no tengo propósitos para vivir, la vida se transforma en algo aburrido, sin sentido, sin propósito, sin progreso. Es como un molino que da vuelta y no va a ningún lugar. Eso es lo que le pasa a las personas que no han encontrado, que no han gastado tiempo para encontrar el sentido de la vida, el propósito por el cual viven. Y por eso mucha gente se levanta y dice, ¿qué haré hoy día? Y no saben qué hacer. Están aburridos. No tiene sentido su vida. Fíjese el tremendo daño de lo que eso significa. En segundo lugar, lo que encontramos aquí es que la vida está vacía. Primero aburrida, luego vacía.
¿Por qué? Porque nunca se está satisfecho. Nunca. Siempre luchan, pero están descontentos. Eso es por no tener propósitos. Propósitos en la vida, por lo cual nos levantamos, por lo cual nos levantamos con ganas, con energía. Hoy día sé hacia dónde apunto, sé hacia dónde apunta mi vida. Ya sean propósitos a corto, largo o mediano plazo. Pero es importantísimo, porque si no la vida está vacía. Ya no tiene sentido la vida, no hay algo que me satisfaga, que me llene. Es un tremendo daño no tener propósito. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué está viviendo? ¿O para qué está viviendo? ¿Tiene algún propósito, alguna meta? Es importante tenerla. Puede ser los estudios, puede ser la familia. ¿Hay propósitos en su vida? Si no los tiene, su vida es aburrida y su vida es vacía. Tiene que luchar por encontrar propósito. En tercer lugar, como consecuencia de no tener propósito, quiero decirle que lamentablemente la vida se transforma en algo desordenado, incontrolable. No se sabe hacia dónde va, por lo tanto, hay consecuencias, ¿no es cierto?, que suceden en nuestra vida que no tienen control, que no podemos controlar. Se empiezan a torcer cosas en nuestra vida. Ahora, ¿usted sabe el costo que significa enderezar algo en la vida? Pero eso es lo que sucede. Hay gente que cae en despropósitos como es la droga, el alcohol, el sexo excesivo, porque no hay propósito, en delincuencia, porque no hay propósitos que satisfagan la vida de una persona. Se busca satisfacer a través de medios inadecuados que destruyen la vida en vez de fortalecerla, en vez de dejar una huella positiva por la cual otros puedan continuar o aprender. A veces son situaciones, a veces son relaciones, a veces son personas. ¿Me entiende? Estamos hablando de consecuencias graves al no conocer el propósito por el cual estoy viviendo o para el cual vivo. Ahora, por el contrario, si encontramos propósitos en la vida, hay consecuencias tremendas. Obviamente contraria a tener una vida aburrida, se transforma en una vida entretenida. He hablado con personas que tienen propósitos en la vida y sabe, una de las cosas que encuentro en ellos es que es motivante hablar con esas personas, animan cuando encuentran un propósito. Lo he compartido varias veces. La señora a la cual le preguntamos a la salida de un mall, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué vive? ¿Cuáles son sus metas? Ella dijo, mi meta es servir. Me gusta servir a los demás. Ella no pertenecía a ninguna religión, no, pero me gusta ayudar a la gente necesitada. Y eso me hace feliz, me da energía. Tenía un propósito. ¿Se da cuenta lo importante que es tener propósito en la vida? Porque la vida deja de ser aburrida, deja de ser vacía y se puede tener control de lo que hago, porque sé hacia dónde voy, redirecciono lo que tengo. Bien, pero quiero hablarles de cómo encontrar propósitos en la vida. Hay dos formas de encontrar los propósitos. Una es, lo primero que quiero hablar es lo que yo puedo hacer. Yo creo mi propósito. Entonces yo trato de encontrar el significado para el cual voy a vivir. Algunos lo hacen y tratan, ¿no? Y puede estar en varias áreas el propósito. Por ejemplo, puede ser un pasatiempo, puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser una carrera profesional. Otros, yo me fijo ese propósito y me levanto y trabajo y estoy lleno de energía y de motivación y de entusiasmo, de ánimo, porque me he forjado un propósito. Entonces voy en pos de ese propósito. Lo cree, me anima y puede ayudarme y puede hacer que mi vida sea más divertida. Pero
dentro de lo que yo soy capaz de lograr y hacer. Ahora, por ejemplo, eso tiene sus limitaciones. Yo puedo tener como propósito en mi vida tener una profesión. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas buscan? Una profesión. Quiero lograr esto en mi vida. Pero ¿sabe? Cuando se logra, se vuelve a crear un vacío. Yo no sé si usted como yo, he tenido la oportunidad de conversar con muchos profesionales. Lograron el propósito de su vida, una carrera, una profesión, grande, pequeña, depende cómo la vean, pero ¿sabe? Una vez que se logró, quedó una sensación de vacío. Se logró, pero no me dio más que el tener conocimiento, un título, un cartón, como decimos acá, algo. Y se acabó. Por ejemplo, en el deporte, todos nosotros conocemos a David Phelps, el hombre que más medallas de oro ha ganado en los Juegos Olímpicos. Extraordinario. Sacrificó su vida, él vivía para el propósito. Y comía, y dormía, y descansaba, y se sacrificaba de acuerdo a su propósito, con mucho entusiasmo y energía, y logró una gran cantidad de medallas olímpicas como nadie. Pero ¿sabe? Logró el propósito, se cumplió. ¿Y qué pasó con él después? Basta que se meta a YouTube y va a saber la tremenda insatisfacción que venía después de eso, de haber logrado todo. Se sacrificó, no existían las fiestas de fin de semana, el comer lo que no corresponde, le trajo muchas satisfacciones. Pero hoy día, bueno, eso sucede con los propósitos que uno busca. Puede ser la familia, pero en algún momento se acaba. Puede ser, como les mencioné, muchas cosas divertidas que uno puede hacer, pero son los propósitos que yo puedo crear y tienen esa deficiencia, ese en contra de que tiene un límite. He conversado con personas millonarias, escuchaba o leía hace pocos días un consejo de Rockefeller. Decía, si tu meta y tu propósito es tener mucho dinero, te quiero decir algo, decía él, nunca lo vas a alcanzar. Estaba hablando, nunca vas a estar satisfecho. He conversado con un hombre muy millonario aquí en Chile y él una vez me dijo, tomándonos un café, me dijo, ¿sabe? Yo soy pobre porque no tengo todavía todo lo que quiero, y ¿sabe? Tiene muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, les quiero decir algo importantísimo ahora. Lo que va a satisfacer plenamente la vida es si descubrimos el propósito de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué el propósito de Dios? ¿Sabe? Algunas razones muy simples. Porque Él es el creador. Así, claramente. Él es el que nos creó y nos diseñó. Yo estoy frente a unas cámaras en este momento. Y esas cámaras se diseñaron con un propósito. Y yo no las puedo usar para otra cosa, no las puedo usar para trancar la puerta, no las puedo usar como un bateador en el béisbol, no las puedo usar, las tengo que usar para aquello que fue diseñada y va a lograr su propósito constante para lo que fue diseñado. Ahora, lo diseñó el Creador y a nosotros nos creó Dios y nos creó con un propósito. Y cuando encontramos el propósito de Dios para nuestra vida, es cuando vamos a encontrar la plena satisfacción. Es para lo que fuimos creados. Es lo que Dios quiso hacer y eso tiene muchos beneficios. Porque Él, el diseñador, el que dijo para esto, eso nos va a dar plena satisfacción. Quiero hablarles de algunos propósitos de eso, pero quiero ir al manual del diseñador. Y el manual del diseñador, en una de sus cartas ahí, una llamada para que ustedes lo puedan buscar si quieren, en Filipenses capítulo 3, quiero leer desde el versículo 2 en adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que descubrimos aquí? ¿Qué es lo que podemos ver cuando encontramos el propósito de Dios? Algunos beneficios rápidamente que les quiero mencionar. El primero es que le da sentido a la vida cuando descubrimos el propósito de Dios. Pero le añade un plus que va más allá de lo que cualquier otro propósito yo haya buscado para mí mismo, que lo haya creado Dios, yo. Pero cuando hablamos del propósito del Creador, hablamos que le da un sentido de la vida aún mayor. Pablo dice aquí, una cosa hago. ¿Sabe? Le da sentido, le da enfoque. Nos enfocamos en eso. Nos da poder para alcanzar eso. Es como cuando la luz se concentra. Una luz concentrada tiene un poder extraordinario. Entonces, cuando encontramos el propósito, cualquiera que sea, aunque lo hayamos aumentado nosotros, le da sentido a la vida. Pero cuando vamos al propósito de Dios, a diferencia del otro, que cuando se logra, vuelve la frustración, cuando encontramos el propósito de Dios, le da un sentido aún más poderoso, más grande en nuestra vida. Y Pablo decía, una cosa hago. ¿Qué otra cosa? Facilita la vida, la hace más fácil. Y Pablo dice una cosa aquí muy importante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cuando usted encuentra el propósito de Dios para su vida, tiene el beneficio de que se va a olvidar el pasado. Del pasado no podemos hacer nada, ya pasó, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. No hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Olvidarme ciertamente lo que queda atrás. Y me enfoco en lo que está delante cuando tengo el propósito de Dios. Ahora, mire, muy interesante en esto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nos habla de éxitos pasados. Hay gente que vive hoy día de lo que hizo en el pasado. Y esa vida es aburrida. Y aburre a los demás escuchar la misma historia cada vez. Hay que olvidarse de lo que fue del pasado, excepto si me va a animar hoy día, porque me dice soy capaz de hacer algo más. ¿Me entiende? Entonces, olvidando ciertamente lo que... Éxitos pueden ser situaciones que nos amarran, problemas, odios, rencores, mochilas que hay personas que cargan porque no tienen un propósito. Pero cuando se tiene, me ayuda a olvidar lo que fue el pasado. Y estoy dispuesto a vivir sin esas mochilas. Si tengo que perdonar, perdono. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Pero me enfoco adelante y me olvido lo de atrás. A veces nos culpamos de situaciones. A veces nos culpamos y estamos cargando la mochila de la culpa porque no nos olvidamos de lo que hicimos. Y sabe, hay una cosa extraordinaria con Dios, es que Él nos perdona y limpia nuestro pasado, y además de olvidar lo que fuimos, lo que hicimos. Qué extraordinario, ¿no? Podemos enfocarnos hacia adelante. Entonces, podemos enfocarnos y olvidarnos de lo que fue el pasado. Eso nos da energía, nos ayuda para seguir viviendo de una manera más fácil. Las decisiones son más cortas. Muy bien, y termino con esto. Nos aumenta la motivación para vivir. Nos aumenta la motivación para vivir. ¿Le interesa descubrir el propósito de Dios? Yo espero que sí, porque le va a dar sentido a su vida. Más va a aumentar su motivación, energía nueva cada día. Soy el pastor Elías. Que Dios les bendiga y espero que pronto nos podamos ver en TVR2 y a futuro, Canal 20. Dios les bendiga.
mi vida, cambiaste mi corazón, cambiaste mi corazón.